adaptaciones curriculares, pero en este punto vamos a hablar de ejemplos prácticos de adaptaciones curriculares, porque nosotros ya tuvimos un taller precisamente de lo que son las adaptaciones curriculares, vimos de qué se trata esto de la diversidad y vimos algunos enfoques y algunas cosas, por ejemplo, el diseño universal de planificación, que es súper interesante, se pretende que todos los estudiantes se beneficien de la inclusión. Entonces, bueno, ese fue un preámbulo, fue un taller muy bonito porque hicimos algunas dinámicas para entender la diversidad, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver, en cambio, ejemplos prácticos de adaptaciones curriculares. Y vamos a hacer una primera actividad. Esta actividad es el juego del mentiroso. No sé si han jugado ustedes el juego del mentiroso. Si es que han jugado, ya más o menos saben cómo es la dinámica, pero si es que no han jugado, ya les voy a explicar. ¿Qué tienen que hacer en primer lugar? Yo les había pedido, por favor, que ustedes tengan lápiz, tengan papelitos o marcadores cerca de ustedes, ¿no es cierto? Entonces van a cortar un cuadradito, dos cuadraditos de papel, los van a cortar y van a poner en el uno verdadero y en el otro falso. Por favor, les voy a dar un segundito. Listo, entonces, ¿no es cierto? Cortamos unos pedacitos de papel, de este portecito nomás, no hace falta tan grandes. En el uno ponemos verdadero y en el otro ponemos falso. ¿Ok? Entonces yo les voy a ir haciendo una serie de preguntas sobre precisamente discapacidad. ¿Ok? Y ustedes van a poner frente a su pantalla si es verdadero o si es falso. En este momento activarán las camaritas para ir contestando a las preguntas. ¿Listo? Vamos a iniciar con vamos a iniciar qué tan mentirositos hay por ahí. ¿Qué les parece? A ver, unas sencillitas, unas preguntas sencillas, ¿ya? A ver, ¿las gallinas saben nadar en el agua? ¿Verdadero o falso? A ver si entendieron el juego. Eso, acercamos así. Quienes están en Facebook Live, por favor, escriben en el chat, ¿ok? Eso, muy bien. Ya, veamos si es que entendimos el juego. Otra preguntita. ¿Los cerdos vuelan por el cielo? ¿Qué será esto? ¿Verdadero o falso? Eso, muy bien. Falso, muy bien. Vamos a ver cómo van jugando también en Facebook Live. Ahora sí vamos con preguntas, con unas preguntitas. Los estudiantes que tienen alguna discapacidad no van a poder hacer lo que hacen otros niños. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? Ya, a ver, ¿qué van diciendo por ahí en Facebook Live, en Zoom? ¿Qué será? He estado poniendo al revés. A ver, mayoritariamente me están poniendo falso. Luis Reynoso, ahí te veo. Luis, Chaluisa también, muy bien. Muy bien, Rosita, también te veo ahí. Angelita, excelente. Mari Guevara. Marisol, muy bien, ahí les veo. Veamos otra pregunta, a ver si saben. A ver qué me responden. Antes de seguir, exactamente. Ustedes han dicho que es falso. Los alumnos o los estudiantes van a poder hacer lo que nosotros niños hacen siempre y cuando, estimados docentes o psicólogos que estemos aquí, utilicemos estrategias que sean universales, en las cuales todos nuestros chicos puedan participar, todos nuestros chicos se puedan beneficiar. Ese es el verdadero significado de la inclusión. Ya vamos a ir poquito a poquito para que ustedes se den cuenta. La idea es que estas estrategias respondan a sus posibilidades y potencien sus capacidades. Es decir, que la escuela, además de enseñar obviamente lo que son conductas valiosas y necesarias para vivir en una sociedad, como compartir, como ser solidarios, se tiene que trabajar también esto de reforzar precisamente relaciones positivas, la amistad, el compromiso. Es decir, además que todos nos beneficiamos con estas actividades, trabajamos valores. Por eso es que la educación inclusiva es muy enriquecedora. A ver, ¿qué piensan de esta pregunta?
A los maestros y a los padres de familia nos da mucho miedo que los otros compañeritos se burlen de él, se burlen de los niños con discapacidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto será verdad o esto será falso? Verdadero, verdadero, veo por ahí. Andrea Castillo dice verdadero. Mónica Valareso, verdadero. Jessica Velarde dice verdadero. Luis Almeida, verdadero. Lilia también dice verdadero. Yoconda, verdadero. Hay personas que han dicho falso. María Quichimbo dice falso. Freddy, ¿qué dices tú? ¿Verdadero? Eso, ya me está escribiendo Freddy. Ya Katy Jarrín dice falso. Veamos qué sucede con esta respuesta. De hecho, sí, ¿no es cierto? Todos los niños con o sin discapacidad siempre, por lo general, se pueden encontrar o pueden estar expuestos a discriminaciones o acosos escolares debido a la violencia que reina, de hecho, en nuestras sociedades. Pero somos los maestros, somos los padres, somos las madres quienes tenemos que trabajar para que las escuelas sean seguras, donde exista respeto mutuo, donde los adultos asuman la responsabilidad de proteger a los niños y donde prevalezca, como les decía, precisamente todos estos valores que nos hacen seres humanos. Yo en los talleres anteriores siempre les hablo de la importancia de las emociones, ¿no es cierto? De trabajar, así sea yo profe del área de matemáticas, así sea profe de ciencias naturales, involucrar el aspecto emocional, ¿sí? Porque si no trabajamos implícitamente dentro de cada actividad valores, con nuestros chicos no estamos de hecho realizando una educación realmente efectiva, una educación realmente solidaria, humana, ciudadana. A ver, ¿qué dicen de esta pregunta? Muchas veces los padres les comentan que no pueden inscribir a sus hijos en una escuela porque no están sus hijos aptos para aprender. Es decir, sus hijos no van a aprender en escuelas. ¿Ustedes qué piensan? Falso, verdadero, dicen por ahí, verdadero. Ya, falso, 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 falso. La mayoría está falso, ¿no? ¿Qué dicen acá en Facebook Live? A ver, ¿será verdadero? ¿Será falso? Por ahí le veo a alguien que está, mientras maneja, me está escuchando. Muy bien, ahí está, falso, falso. Veamos qué decimos ante esta situación. La verdad es que los niños que tienen discapacidad, digamos que sea una discapacidad intelectual, están listos para aprender, ¿ya? Sino que tenemos que saber priorizar qué cosas realmente son importantes y qué cosas realmente puede este chico aprender en base a su competencia curricular. Ya vamos a ver a qué hace referencia esto de la competencia curricular, ¿sí? Otra pregunta ya para finalizar. A ver, todos los chicos que tienen o los niños que tienen discapacidad intelectual son iguales. ¿Será verdad esto? ¿Qué será? ¿Serán verdadero o falso? ¿Son iguales o no son iguales? ¿Qué piensan ustedes? Falso, me dicen por ahí, falso, falso, falso. Alguien me dijo verdadero. Veamos qué me dicen por acá. María Nahua dice falso. Alexandra dice verdadero. María Elena verdadero. María Quichimbo dice falso. Beatriz Rodríguez dice falso. Veamos, Jenny Contento dice falso. Cele de Vega dice falso. Pues veamos qué tenemos que decir ante esto. Decir que todos son iguales es desconocer la diversidad. Resulta que todas las personas con discapacidad intelectual, al igual que el resto de la población en general, es decir, nosotros, son diferentes, ¿sí? Respecto a sus intereses, a sus inquietudes, a sus aficiones, a sus preocupaciones, a su manera de vivir las emociones, a su forma de pensar, no dejan de tener su propia individualidad por el hecho de tener una discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos al síndrome de Down, decimos, es que todos son igualitos, se parecen, ¿no es cierto?, físicamente, pero como persona ellos son seres individuales. Es por eso que cuando hacemos las adaptaciones curriculares,
y nos envían tal vez del DESE o de la UDAI un informe y ese informe se repite, o sea, si ustedes ven, las recomendaciones o las características se repiten con la tal vez del niño del año anterior o del niño que está en el otro paralelo. No puede pasar eso porque ahí no estamos viendo la individualidad del niño. ¿Ok? La esencia de nuestros niños tiene que también primar dentro de lo que son esos informes, porque en esos informes no solamente detectamos las necesidades educativas especiales, sino también sus potencialidades y ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, hemos jugado al juego del mentiroso. Muy bien. Muchas gracias por participar. Y así vamos a jugar algunas vesitas, ¿ya? Pero sigamos con la presentación, con el taller. Cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a este gran desafío, este gran reto, pero también es un reto lleno de oportunidades, ¿no es cierto? Porque nos permite aprender. A veces no sabemos qué hacer. O sea, ¿ahora qué hago? Yo como docente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que enfrentarme? ¿Cómo tengo que actuar tal vez? Y hoy lo vamos a ver en este taller. Necesitamos seguir un proceso de la adaptación curricular. Y lo primerísimo que vamos a ver, estimados docentes, es el diagnóstico del aula. Es decir, vamos a diagnosticar nuestra aula. Ahora que estamos en virtual, también lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. De hecho, yo les comparto que desde la próxima semana voy a hacer videollamadas a través de WhatsApp con los padres de familia para que ellos me vayan contando cómo son sus hijitos, cuáles son los requerimientos, cuáles son sus potencialidades, qué han visto en ellos y me puedan contar y de esa forma yo necesito desarrollar mi diagnóstico de aula. ¿Cómo? Necesito ver las condiciones para el aprendizaje del grupo, ¿sí? Necesito medir o tener claro el nivel de logro de las capacidades de mis niños, es decir, determinar la competencia curricular. Ya vamos a ver después de qué se trata. Necesito ver el contexto de la enseñanza. Necesito conocer el entorno familiar, eso es sumamente importante. Necesito conocer también las potencialidades de mis estudiantes, qué sé yo. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos que estos chicos tal vez no tengan mucho potencial, digamos, para matemática tal vez o lengua, pero tienen un potencial increíble para lo que es el arte, ¿sí? Entonces, tal vez por ahí podríamos entrar. Dificultades de aprender y necesidades educativas comunes. Dificultades del aprendizaje, mejor dicho. Me va a ayudar este diagnóstico del aula a determinar si es que existe, porque yo como docente no puedo decir existe, o sea, determinar que sí existen las dificultades de aprendizaje, pero sí puedo suponer o puedo sospechar, ¿no es cierto?, para derivar el caso. ¿Y cuáles son las necesidades comunes también del grupo? Necesito, con este diagnóstico, determinar los estilos y ritmos de aprendizaje de mis chicos, ¿ok? Hay unos chicos que van a aprender más rápido, hay otros que van a aprender más lento y hay diferentes estilos de aprendizaje. Eso quiere decir que yo tengo que enmarcar mis clases para dar prioridad a todos estos estilos, al visual, al auditivo, al kinestésico, ¿ok? Y tengo que marcar todas las actividades en base a estos estilos. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar para hacer el diagnóstico del aula? ¿Cuáles son sus estilos y ritmos de aprendizaje? A ver, vamos a ver desde aquí, ¿ya? ¿Qué les falta Miren, ¿qué han aprendido los estudiantes el año anterior? Esta es la primera pregunta. ¿Qué han aprendido los estudiantes el año anterior? ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tal vez conversar con la docente del año anterior, o con las docentes si es que los mezclaron o si es que hay de diferentes áreas. Y también puedo hacer un diagnóstico, una prueba diagnóstica a mis niños al inicio del año. Eso se lo hace en presencial y lo podemos hacer en virtual a través de la observación. Por ejemplo, vamos a hacer unos 2 ejercicios de tal cosa y veo que uno no pudo resolver o de los 2 que mandé o 3 que mandé, no pudo resolver ninguno, entonces ya voy viendo que algo va pasando y le voy preguntando, ¿no es cierto? Digamos que hablamos de suma de fracciones,
o resta de fracciones. Entonces decimos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú sabes sacar tú sabes hacer esta operación? Tal vez le conteste que no. Luego ustedes van haciendo ciertas preguntas para ir determinando en cuál es su nivel de competencia curricular. ¿Qué significa esto? El nivel de competencia curricular determina el nivel de conocimiento en el que su niño o su niña se encuentra. Por ejemplo, puede ser que esté en un séptimo de básica, pero en base a las pruebas diagnósticas o a la observación que ustedes hicieron, se determina que el niño no está en una competencia curricular de un sexto de básica, sino tal vez de un cuarto de básica. Entonces ahí vamos determinando esto de la competencia curricular, que dentro del informe de la UDAI es sumamente importante y parte también del docente, de la investigación del docente. Luego contestamos, ¿qué les falta aprender? A ver, ¿qué les falta aprender? Ya, ¿qué han aprendido los estudiantes el año anterior? Tal vez aprendieron esto, ya, pero ¿qué les faltó aprender según su nivel educativo? ¿Sí? ¿Cuáles son sus potencialidades? Eso también es sumamente importante. ¿Cómo son sus familias? ¿Cuáles son sus estilos y ritmos de aprendizaje? Esto lo podemos hacer en una ficha, lo contestamos tal vez en cada uno. Sí, lo podemos ir haciendo en columnas y filas e ir poniendo el nombre de cada uno de ellos y ahí hacemos el diagnóstico del aula. Cuando ya tenemos el diagnóstico del aula, es sumamente importante que nosotros vayamos enfocándonos en los diferentes casos que ya vayamos encontrando. ¿Ok? Va a haber niños, va a haber niñas que sus propias familias en este momento, por ejemplo, les digan, ¿sabe qué? Mi hijo tiene baja visión, eso me pasó a mí el día de ayer. Yo vi a mi niñita que tenía un parche en el ojo, en la foto, en el video, le pregunté a la mamá y me dijo que la nena tiene baja visión y además de eso estrabismo. Entonces ya voy viendo que ahí yo necesito reforzar muchísimo mi material de forma audible, ¿sí? Y ahí voy viendo que hay una necesidad educativa especial. Cuando yo determino ya eso, y con el conversatorio con los padres de familia, conversatorio con anteriores profesores, si es que tengo esa oportunidad, igual diagnosticando cómo está mi aula, yo necesito presentar un informe al DC, ¿sí? Si es que hay DC en mi institución o a DC de enlace en mi institución, yo tengo que presentar un informe de que presumo que existe alguna dificultad. O si es que los padres de familia, si es que es algo físico, entonces dar a conocer que existe tal vez una discapacidad, en mi caso visual, ¿sí? Baja visión, ya forma parte de un proceso de discapacidad y dar ese informe al DC y seguir el proceso, que es tal vez hacerle una evaluación neuropsicológica y de ahí resulta el informe de la UDAI. En base al informe de la UDAI, nosotros ya y el equipo del DES, el equipo de la UDAI, ya se determina el grado de adaptación curricular que necesita nuestro estudiante. Por ejemplo, puede ser grado 1, que hablamos de expresamente lo que es el acceso al currículo. Es decir, todo lo que significa, digamos, en baja visión, el equipamiento visual que me va a ayudar a mí a que mi niño su acceso, mi niño, mi niña tenga un acceso importante, un acceso inclusivo a las clases. ¿Ya? Cuando hablamos de discapacidad auditiva, por ejemplo, necesitamos recursos que nos permitan llegar de forma visual a nuestro estudiante y tal vez el apoyo de lengua de señas ecuatoriana en nuestro caso. En las instituciones educativas pueden ser rampas, puede ser iluminaciones, carteles informativos que tengan también braille, por ejemplo. Eso es hacer un currículo inclusivo en el cual se establezca un grado de accesibilidad, es decir, que los chicos puedan acceder y que se rompa estas barreras. ¿No es cierto? Entonces, ahí hablamos de grado 1, específicamente el acceso. El acceso en cuanto a la comunicación también puede ser, por ejemplo, el acceso físico.
específicamente en esos casos. Cuando hablamos de discapacidad sensorial, lo que es visual y auditiva, ahí estamos hablando de lo que es grado 1, si es que solamente es esa discapacidad, o tal vez discapacidad física, ¿sí? En este caso, grado 1, hablamos de que presenta la discapacidad física, que presenta un PC, una parálisis cerebral, o una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, pero su competencia curricular es apropiada al grado en el que está. Es decir, este niño es de séptimo, tiene PC, parálisis cerebral, tiene 11 años y está en el séptimo de básica y su competencia curricular corresponde al séptimo de básica, ¿ok? Entonces ahí hablamos del grado 1. Grado 2 son ya adaptaciones que hacemos a la metodología, a los recursos, a las actividades, a la temporalidad y a la evaluación, ¿ya? Aquí hablamos, por ejemplo, de un TDAH, ¿sí? Son niños que tienen ciertas necesidades educativas especiales o dificultades en el aprendizaje, pero su competencia curricular es apta para el grado que corresponde. Del mismo ejemplo, María tiene TDAH, tiene 11 años, está en séptimo de básica y su competencia curricular es apropiada al séptimo de básica, ¿ok? En grado 3, hablamos de adaptaciones y modificaciones a lo que son los objetivos y destrezas, es decir, a los elementos básicos del currículo. Y aquí sí ya hablamos de una discapacidad, ¿ya? Discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque, digamos, María está en un séptimo de básica, tiene 11 años, pero su competencia curricular no corresponde al séptimo de básica, sino a un cuarto de básica. Entonces ahí yo tengo que organizar los objetivos y destrezas en base al currículo del cuarto de básica, en base a las destrezas del cuarto de básica. Pero mi niña tiene que estar en el séptimo de básica. ¿Por qué? Porque ahí están sus pares, ahí están sus amigos, ahí están los chicos que corresponde, o sea, físicamente y socialmente a su edad, ¿ok? Pero ya vamos a ir viendo más a profundidad esto. Antes de iniciar, el docente debe considerar lo siguiente: las características, ritmos, estilos y necesidades del grupo. Debe fomentar un aprendizaje significativo, es decir, debemos cambiar todas las actividades y todas las estrategias. Yo el taller anterior les dije que tenemos que cambiarlo todo, ¿sí? Para realmente realizar actividades que le permitan a los estudiantes, que les permitan a los estudiantes estar todos involucrados y que todos se beneficien. El docente ya debe entender que es un mediador y un facilitador, debe valorar la diversidad, no verla como un problema y como un dolor de cabeza, todo lo contrario. O sea, nuestras aulas son diversas, nuestras aulas son únicas, porque si fueran pintadas de colores, ninguno tendría el color igual al otro, ¿sí? Serían muy coloridas, muy hermosas. Potencialidad el docente debe descubrir las potencialidades y desarrollar las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de variadas inteligencias, la lógico-matemática, la lingüística, la naturalista incluso, ya la musical, la kinestésica, porque cada uno de ellos va a tener cierta característica. Las equivocaciones deben ser vistas como aprendizaje, esos errores que cometemos que nos permitan aprender. La evaluación como un proceso educativo, como un proceso continuo, formativo. Y yo he leído ya que hablamos de una evaluación transformadora. Involucrar la metacognición y la autoevaluación. Mientras ellos sean conscientes de lo que están aprendiendo y lo que tienen que aprender, va a ser mucho más fácil que ellos desarrollen sus funciones ejecutivas, ¿sí? Es decir, que pasen al plano consciente el aprendizaje, que autoevalúen lo que hacen. Autoevaluar, estimados docentes, implica que nos demos cuenta de nuestros errores y los veamos como aprendizajes, ¿sí? Relacionar los aprendizajes nuevos con los conocimientos previos, y el ambiente tiene que ser un ambiente de interacción. Muy bien, y en este momento vamos a hacer una actividad juntos. Esta actividad se llama Soy Yo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar para hacerle rapidito.
esta actividad es muy chévere porque vamos a descubrirnos como docentes, o como psicólogos, o como psicopedagogos, como estemos nosotros el día de aquí. Van a cortar unos papelitos de este tamaño, de este largo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Y van a poner, van a iniciar con el papelito. En los 5 papeles, necesitamos 5 papeles. Eso me olvidé de decirles. Ya. Y en los 5 papeles ustedes van a poner soy yo y un espacio. En los 5 papeles hacen esto, por favor. Les voy a dar un minutito para que lo puedan hacer. ¿Cuántos papeles necesitábamos? 5, ¿no? 5 de este larguito. Y en cada papelito ponen soy yo y dejan un espacio. Hasta que ustedes terminen, le explico a Jackie Uciña. A ver, si es que has seguido 4 cursos pero no te has registrado, no te olvides que las encuestas las puedes encontrar en cada video en el YouTube, en la descripción del video. Ahí tú tienes las encuestas. Entonces ahí dices, por ejemplo, no vi el acompañamiento pedagógico efectivo, que fue el primer taller. Ahí tú le das clic en la descripción, lo ves, y en la descripción del video ahí está la encuesta. Además que están los materiales que Dani nos comparte. Cómo enseñar por WhatsApp también, ahí tienes igual la encuesta para que la puedas llenar. Juan y Beli, si estamos, todavía hay chance de ingresar por Zoom. Yo lo publiqué en Facebook. Antes de iniciar el taller, yo lo publiqué en Facebook. Búscalo en Neurolearning Información, por favor. Chévere. A ver, vamos viendo entonces. Ya tenemos los 5 papeles, ¿verdad? Ahí dice soy yo, ¿no es cierto? En esos 5 papeles vamos a poner una característica de soy yo, pero como docente. O sea, ¿cómo soy yo? ¿Soy yo, no sé, paciente? Como ustedes quieran. O sea, la característica que ustedes tengan como docente, como psicólogo, como psicopedagogo, como terapista ocupacional, terapista de lenguaje, lo que ustedes sean, lo ponen en los 5 papeles. Tiene que haber 5 características o 5 potencialidades que ustedes tengan con su profesión. Cuando terminen, me lo muestran, por favor. Quienes están en Facebook Live, no se olviden de hacer lo mismo. Doris Arias dice, yo soy dinámica. De hacer lo mismo, pero me escriben a través del chat para poder leerles. Doris dice que soy yo cariñosa, muy bien. Mónica Lucía dice, soy yo comprensiva. Paulina Cárdenas, soy yo feliz. Soy yo responsable. Pati Altamirano, muy bien. Eso. Esas son características de los profes, ¿no? Laura Cela dice, soy yo paciente, soy yo creativa, dice Grace Vinuesa. Mónica Lucía, soy yo comprensiva, ya creo que te leí. Oye, ahí está Ivonne Simbaña, muy bien. Sandra, ahí te veo, pero está una luz ahí que no me deja leer bien. Soy yo carismática, dice Gata. Asdrúbal dice, soy yo amable. Katy Sánchez, ya te vi por ahí. Soy yo positiva, dice Lorena. Soy yo paciente. Veamos qué me dicen acá en Facebook Live. Zuka Barros dice, soy yo alegre y paciente. ¿Qué más? Margara Alba dice, soy yo exigente, cariñosa, positiva, eficiente y organizada, dice Becky del Llano. Muy bien. Soy yo paciente, cariñosa, dedicada, responsable, dinámica, dice Marta Quimis. Mercy Flores dice, como docente me considero muy responsable. Ya, Isabel Vela dice, soy yo paciente, cariñosa, alegre, creativa, amorosa y dinámica. Natalie Martínez dice, soy yo innovadora, muy bien. Delia Flores dice, soy dinámica, paciente, amorosa, perseverante y positiva. Patricia Laras dice, soy dinámica, respetuosa, empática, creativa. Nelly Romero dice, soy yo puntual. Muy bien, eso es un gran valor. Muy bien, Tatiana Quija. Ay, alegre, dice Tatiana. Soy yo constante, dice Jessica Velarde. Soy yo descomplicada, Amanda. Amanda, yo quisiera ser como tú. Descomplicada.
Eso, chicas, muy bien. Ahí veo a Beatriz Basantes, ya tiene sus 5 papelitos. Muy bien, soy yo. Todas las actividades que hagan conmigo, dice Jimenita Velázquez, soy yo feliz. Muy bien. Luis Gallardo, ahí te veo también. Todas estas actividades vayan poniéndolas en algún lado, porque esto nos sirve muchísimo para motivarnos. Si ven que son espectaculares, Fernando, ahí te veo. Dice soy yo, sino que sabes que está al revés, está como reflejo. Eso, a ver, eso, alegre, soy alegre, ahí te vi, ahí te vi. Alexandra, chicos, soy yo buena gente. Jenny Bonilla dice carismática, responsable, acá en el Facebook. Charis dice soy empática, amistosa, paciente, responsable, perseverante. Excelente. Carmen Salazar, muy bien, ahí dice creativa, sino que estaba al revés. Ya, no importa. Eso, muy bien, soy yo respetuosa, Joana Chicaise y paciente. Muy bien, felicitaciones a esos profes que son únicos, únicos, profes, psicólogos, psicopedagogos, quienes trabajamos con los chicos, con los niños, somos demasiado especiales y compartimos todas esas capacidades y todas esas potencialidades. Si vieron que hay cosas que compartimos, hay cosas que somos diferentes, pero en esencia, a pesar de que tenemos tantas diferencias, tanto físicas como personales, también nos damos cuenta que al leer todos esos soy yo, hay tanta diversidad, hay tanto colorido, tanta emoción, también diferentes emociones ahí, y nos hace darnos cuenta que todas esas diferencias y todas esas esencias tan bonitas que tenemos cada uno, también nos une, también nos apoya, también nos hace fuertes, porque todas esas cositas, si es que nos reunimos en un aula de clases, en un colegio, en una institución, y yo vi que hay una que era puntual, hay otro que era paciente, hay otro cariñoso, hay otra feliz, y unimos todas esas potencialidades, vamos a crear instituciones tan hermosas, tan únicas, que nunca, nunca, nunca nadie las va a poder destruir y siempre las vamos a mantener así fuertes. Entonces, cultivemos siempre esas potencialidades, esos valores tan únicos y entreguemos a nuestros compañeros, a nuestros niños y a nuestras familias. Cuando hablamos de adaptaciones curriculares grado 2, hablamos precisamente de adaptaciones a la metodología y a los materiales, a los recursos, a la evaluación. El objetivo es despertar su curiosidad e interés y favorecer la participación, porque todos pueden lograr lo que se proponga. Y si nosotros creemos en ellos, eso va a pasar. No por nada, hay muchísimos personajes que nosotros los conocemos y son famosísimos a nivel mundial, que han pasado por aulas fracasando, pero siempre hubo alguien, y por lo general eran profesores que creyeron en ellos y luego ellos empezaron a cultivar esas potencialidades. Ahí hablamos, por ejemplo, de Albert Einstein. Einstein, que él tuvo dificultades en la escuela. Él se retiró de la escuela, ¿sí? Él siempre dijo, mi fuerte nunca fueron las letras, ¿ya? Pero tenía otra potencialidad y otras potencialidades. Incluso él no era bueno para la matemática, ¿quién creyera? Eso está en un libro que escribió su amigo, el que compartió muchísimas cosas con él. O sea, no es un mito de los que se hablan por ahí. Decían que tenía dislexia, me parece. Es algo que no fue comprobado, pero él sí reconoció que tenía muchísimos problemas en cuanto a lo que es el lenguaje. Bueno, y seguimos. ¿Cómo diseñamos una actividad de aprendizaje? A ver, ¿cómo diseñamos una actividad de aprendizaje? A través de lluvia de ideas podríamos generar esto para poder empezar, por ejemplo, una clase en cualquier tema, hacer sociodramas, experimentos, presentación de un caso problema. Eso también podríamos hacer para iniciar una clase. Miren ustedes, presentación de un problema, de un caso. Preguntas problematizadoras. Eso, por ejemplo, lo plantea muchísimo el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Partir de preguntas que traten de resolver un problema. Análisis,
fomentar muchísimo el análisis. Juegos, dinámicas, canciones, cuentos, videos, involucrar siempre eso, lo audiovisual. Si ponemos los juegos, las dinámicas, las canciones, los videos, pues estamos desarrollando todo lo que hemos dicho, ¿no? Los estilos de aprendizaje, el kinestésico, el visual y el auditivo. Eso en cuanto a los saberes previos. En cuanto a la construcción del nuevo conocimiento, hablamos de investigar sobre algún tema. Trabajo individual, se puede trabajar de forma individual, se puede trabajar en grupos, se puede trabajar en pares. Eso va a depender del tema, tal vez, de la actividad que nosotros tratemos de presentar. Y si es que yo necesito evaluar algo, por ejemplo, ¿sí? Todo va a depender de ustedes, docentes, porque ustedes son los líderes en su clase. Se puede fomentar, desarrollar la construcción del nuevo conocimiento a través de lecturas cortas, de videos, de experimentos, de visitas, de entrevistas. Organización de la información mediante mapas mentales, organizadores gráficos, entre otros. Miren, tenemos una serie de organizadores gráficos que se puede utilizar desde el nivel inicial para trabajar con los pequeños ciertos conocimientos, el sol didáctico, el mentefacto nocional, lo mismo los chicos que ya son más grandecitos, ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. Y en la etapa número 3, la aplicación de lo aprendido. ¿Cómo vamos a hacer? Podemos analizar un caso, ¿sí? Para ver si es que se aprendió algo con el tema que fuimos tratando. Producción de materiales, no sé, podría ser, me imagino, tal vez una obra de teatro, o tal vez una maqueta, o tal vez la presentación de digamos, hicimos un experimento, surgió alguna situación y podríamos crear algo para dar respuesta a este experimento. Yo me acuerdo que les había comentado, no me acuerdo en cuál era, aprendizaje basado en proyectos, creo que era, de cómo hacer madurar un aguacate rápido. Es decir, digamos, el día lunes teníamos el aguacate, estaba durísimo y necesitamos para el viernes, porque el viernes vamos a comer nachos con queso y aguacate, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que un aguacate madure rápido? Entonces, ahí podríamos investigar, ¿sí? Investigar, los chicos investigan en el internet, investigan con sus papás, con sus abuelitos, sus vecinos, ellos tienen mucha ciencia también. Se determinan ciertas opciones y luego se experimenta, ¿no? Con varios aguacates a ver cuál de esas opciones resultó bien. Y se podría producir algo, por ejemplo, ha habido un papel que permite perfectamente madurar de forma rápida a las frutas y a lo que queramos madurar, ¿no? Elaboración de informes, podemos elaborar un informe también, a ver si es que hemos aprendido. Exposiciones, proyecciones, ¿ya? Y también podemos hacer solución de problemas. Para los más pequeñitos, a ver chicos, ¿cómo vamos a adaptar para los más pequeñitos? Quienes están en inicial y preparatoria, muy atentas, muy atentos. Digamos que yo tengo en mi clase tal vez un niño que es bastante inquieto, ¿ya? Que es bastante inquieto y no le gusta terminar lo que hace. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo general yo les presento, digamos que la actividad va a ser que rellenen el numeral 1, ¿sí? Puede ser, digamos, punteando, ¿ya? Con témpera, tal vez. Digamos que esa sea la actividad. O más bien con bolitas de papel. El niño tiene que ir colocando las bolitas de papel sobre el numeral 1. Obviamente tiene que hacer las bolitas, luego las tiene que pegar, como sea que ustedes realicen la actividad, ¿ya? Pero si es que yo tengo un niño que no termina o que no, no le gusta terminar lo que empieza y tiene bastante dificultad en eso, podríamos ofrecer, estimadas docentes y estimados docentes, diversidad de propuestas. Puede ser que haya el numeral 1, tal vez un poco más pequeño, no tan grande, le pueda presentar yo al estudiante un numeral 1 un poco más pequeño, ¿sí? Y que ellos escojan el material con el que quieren trabajar o con el que quieren rellenar. O sea, la idea es que exista la opción o exista la posibilidad de que ellos escojan. ¿Por qué?
Porque los que hemos realizado adaptaciones curriculares nos hemos dado cuenta que si yo le presento a mis, digamos, mis 20 niños el numeral 1 en formato A3, y a mi niño, el que es inquieto, el que no le gusta terminar, le presento el numeral 1 en un formato A4. No sé si les ha pasado que les preguntan y les dicen, Andreita, pero ¿por qué él tiene más pequeño? El objetivo no es que esta situación de las adaptaciones curriculares se note sustancialmente y que el niño que entre comillas tiene dificultades sepa y todo el mundo lo sepa. El objetivo es que nosotros trabajemos a través de la educación inclusiva. Es decir, que yo tenga la posibilidad o que yo tenga la responsabilidad como docente de presentar una actividad con múltiples opciones y que ellos puedan escoger. De esta forma yo trabajo bastantísimo con los pequeñitos. ¿Qué hago? Les presento, ¿sí? O les hago escoger, a ver niños, tenemos 3 opciones para trabajar. Podemos trabajar con el papelito de colores, podemos trabajar con plastilina o podemos trabajar con témpera. ¿Qué escogen ustedes? ¿Ya? Y ellos escogen con lo que quiere trabajar. Es decir, no se tiene que trabajar en las aulas como que todos quisieran hacer lo mismo y como que todos tienen que hacer exactamente igual y exactamente con el mismo material, con sentaditos igual. De eso no se trata la educación. O sea, si no entendemos que las clases son diversas, ¿ok? Si no entendemos que nuestros niños tienen diversos gustos, diversas propuestas también, diversas formas de decidir, es que no estamos educando en diversidad. ¿Ok? Estamos educando en regularidad, es decir, que todos tienen que ser iguales. Si nosotros presentamos tal vez 3 opciones de materiales con los que puedan trabajar y unos 2 tamaños, ¿sí? No muy variables. A ver, ¿quién quiere hacer el numeral 1 un poquito más grande? ¿Quién quiere hacer el numeral 1 un poquito más pequeño? Y nosotros ir direccionando, ¿sí? ¿Qué tipo de material les gustaría trabajar? Y ellos van a aprender a decidir, van a aprender a escoger y van a darse cuenta que sus opciones, sus opiniones son importantes y además que la clase fomenta o la profesora o el profesor fomenta mucho que se utilice diversidad de cosas. Entonces ellos se van a sentir más motivados al trabajar. Para los más grandes en matemática, por ejemplo, vamos a hacer una adaptación a la temporalidad y también a la cantidad, ¿ok? Por ejemplo, yo como docente de matemáticas les voy a presentar 5 operaciones, 5 problemas con fracciones a todos mis niños. Es decir, tengo 30, a todos les presento estos 5 problemas matemáticos. Cuando yo ya recojo la actividad, me doy cuenta que Pepito, digamos, solo completó 2. Solo completó de las 5, 2 actividades. Pero como tenían que hacer los 5 ejercicios, mínimo le voy a poner un 0,5 sobre 10. ¿Por qué? Porque no completó las 5 operaciones o los 5 problemas con fracciones que yo les puse, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que darme cuenta y tengo que aprender a dosificar, que habrá niños que les encante o logren hacer las 5 operaciones, pero va a haber niños que tal vez son un poquito más lentos, aunque sí lo saben, pero no van a poder realizar al mismo tiempo o al mismo ritmo las operaciones que trabajó Juanito, ¿sí? Entonces, Pepito y Juanito son 2 mundos completamente diferentes. Entonces, yo podría dosificar para evitar ponerle una mala nota a Pepito porque no completó los 5 ejercicios, dosificar e ir con él mismo haciéndole comprender que tiene que ir mejorando la velocidad del procesamiento de la información. Eso lo sabemos nosotros los docentes, pero ahí le vamos a decir que poco a poco tenemos que ir incrementando, por ejemplo, un problema hasta que él logre cumplir el objetivo, ¿sí? Cuando hablamos de que tiene, por ejemplo, dificultades en el aprendizaje de la matemática, tiene discalculia, entonces obviamente yo voy a tener que adaptar lo que es la cantidad, ¿sí?
cuando ya hablamos de una dificultad real del aprendizaje, vamos a dosificar la cantidad y también la temporalidad. Es decir, dosifico la cantidad de operaciones con fracciones que le voy a dar a mi niño y también le voy a dar un tiempo extra para que él pueda culminar. Pero eso en base a que todos comprendamos que estamos trabajando en diversidad y que todos los estudiantes comprendan que hay diferentes formas de aprender y que hay diferentes tiempos también de los estudiantes en los cuales pueden cumplir las tareas, ¿sí? Y eso nos pasa a nosotros también los docentes. Por ejemplo, hay veces en que mis compañeras me dicen, Andreita, es que tú eres rapidísima en el computador. Claro, o sea, esa es mi potencialidad. O sea, yo estoy todo el tiempo constantemente y cada día creo que me vuelvo más rápida. Pero no sucede lo mismo con mis compañeras, ¿o sí? Entonces, ellas les va a tomar un poquito más de tiempo el hacer las actividades. Entonces, no se puede pretender que mis compañeras terminen al mismo ritmo que yo, porque yo lo hago más rápido, ¿sí? Entonces, hay que ver todo ese tipo de diversidad que miren ustedes, incluso estamos dentro de nosotros mismos como docentes, ¿sí? E ir comprendiendo eso e ir apoyándonos, ¿verdad? Yo cuando mis compañeras me dicen, Andreita, ayúdame en esto, con toda la paciencia, a ver, ¿cómo es? Le mando esta captura de pantalla, le mando señalado, le explico, porque entiendo que tal vez ese no es su fuerte. Entonces hay que irnos apoyando y así mismo lo tienen que hacer nuestros estudiantes. Para los más grandes en lengua, por ejemplo, una de las actividades que se pueden hacer en el área de lengua puede ser un resumen, ¿no es cierto? Entonces, leer algo, ¿sí? Leer algo, leer un cuentito, leer alguna cosa, alguna noticia, tal vez, no sé cómo ustedes trabajen eso. Y el objetivo de la actividad es que realicen un resumen, ¿sí? Vamos a determinar si hubo comprensión, ¿ya? Si los niños saben realmente hacer un resumen, entonces podríamos involucrar actividades que les permitan a los niños ir a través del juego, por ejemplo, detectando o descubriendo la idea principal y ahí podemos jugar, a ver, vamos a jugar a ser detectives y dentro de la lectura vamos a encontrar la idea que ustedes crean que es la idea fuerte de esa lectura, ¿ya? Y todos nos vamos a convertir en detectives. Y todos juegan a ser detectives y la idea es que los detectives que dicen haber encontrado la idea principal se paran a decirnos cuál es la idea principal, ¿ya? Entonces vamos viendo entre todos en consenso si es que realmente fue esa la idea o fue la otra y así sucesivamente. El teléfono es otra actividad súper chévere. Es más o menos como el teléfono dañado, pero no se daña este teléfono, ¿ya? El profesor o la profesora realiza unas tarjetitas, ¿sí? Con algunas ideas de la lectura, ¿ya? Entonces, o algunas palabras de la lectura. Entonces, hay un niño que inicia, saca una tarjetita de esa lectura y él va diciendo lo que entendió, por ejemplo, de esa lectura. El otro niño saca otra tarjetita y la idea es que saque una idea principal de lo que tenía esa tarjetita y así lo hace el número 3, hasta que el último, que está ya en el teléfono, el último del grupo, tal vez se puede hacer por grupos esto, o a través de Zoom también se lo puede hacer, va a decir en resumen todo lo que los compañeritos fueron diciendo, ¿ya? Y luego se determina cuál es la idea principal y se va haciendo un resumen en conjunto. Algo así es más o menos la actividad. Por último, habrá niños que pueden escribir el resumen, ¿sí? Pero habrá niños que, por ejemplo, si es que tienen problemas de dificultades en el aprendizaje de la lectura o de la escritura, van a tener dificultades para escribir. Entonces, nosotros podríamos hacer que el niño, en vez de que escriba, exprese, ¿ya? Exprese, o sea, lo diga, a ver, cuál es el resumen, tal vez con apoyos y el niño pueda expresar. Entonces, más o menos de esta manera nosotros vamos adaptando las estrategias en las cuales todos puedan participar, todos se sientan beneficiados, todos puedan jugar y al final presentar el resumen de diferente forma, que puede ser escrito o que puede ser a través de
expresar. Una exposición tal vez. Estrategias para ciencias naturales, para los grandes y los pequeñitos. 100% tenemos que hacer ciencias naturales 100% práctico, ¿verdad? 100% práctico. Yo les recomiendo, y es algo que yo hago bastantísimo con los pequeñitos, ellos siempre tienen un cuadernito de observación de lo que, de los experimentos o toda la ciencia que yo les pueda brindar, en lo poco que sé. ¿Sí? Entonces ellos van dibujando, a través de dibujitos ellos van anotando, se puede decir, lo que ellos van observando, lo que ellos van viendo. También se lo puede hacer a través de retos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay algunos que se como guías que se pueden encontrar en el internet. Yo les voy a dejar en el video, les voy a dejar algunos enlaces que son súper, súper, súper chéveres y que ustedes pueden hacer a modo de reto, ¿sí? A modo de reto, entonces ellos van descubriendo cómo es que pueden hacer el reto que les dijo el profe. ¿Ya? Entonces luego ellos exponen o ellos presentan lo que lograron y el reto cumplido, ¿sí? Por ejemplo, el del aguacate, el que yo les decía, ¿no? Ya me acordé que no es en el aprendizaje basado en proyectos, sino que lo di en STEM, en educación STEM, en ese taller. Entonces ahí, por ejemplo, a ver, ¿cómo vamos? El reto de la semana es madurar el aguacate hasta el día viernes. O sea, el día viernes ya tiene que estar maduro, ya tiene que estar hecho guacamole, ya tiene que estar puesto sal, puesto limón para comer todos juntos con los nachos. ¿Sí? Entonces, la idea, el objetivo es que ellos vayan viendo, vayan descubriendo, vayan investigando cómo va a madurar rapidísimo ese aguacate. Entonces, va a haber múltiples, pero así múltiples propuestas y ellos, la idea es que por lo menos tengan 2 aguacates y que vayan viendo la diferencia entre el uno y el otro y cómo se va madurando según 2 propuestas tal vez que tengan y lo vayan anotando. Tal día, el día lunes, el aguacate número 1 se le ve más suave, el aguacate número 2 todavía está maduro y así lo va viendo, ¿no? Entonces, más o menos así tenemos que trabajar lo que es ciencias naturales y cuando trabajamos así, o sea, más de forma práctica, 100% práctica, ahí queramos o no queramos, se van involucrando todos nuestros chicos y nos vamos a dar cuenta que ni siquiera nos vamos a dar cuenta, mejor dicho, que tenemos niños que tengan tal vez alguna necesidad educativa especial, porque todos van a poder realizar estas actividades y todos van a poder presentar sus trabajitos. Puede ser que uno los hagan escritos, o sea, anoten lo que han observado, pero denles la oportunidad también que dibujen, también que peguen, ¿sí? O también lo pueden hacer a través de podcast, ¿sí? De audios grabados. Entonces, ahí se va viendo y se va fomentando la diversidad. Estrategia de ciencias naturales y matemática. También podemos ir coordinando con otras áreas, eso siempre pasa. Los docentes nos damos cuenta que si yo enseño ciencias naturales, implícitamente también estoy enseñando matemática, también estoy enseñando lengua, también estoy enseñando valores, estoy enseñando muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Oh. Por ejemplo, cuando hablamos con los pequeñitos sobre el clima, entonces siempre les decimos, ¿qué nos dice la ventanita? ¿Ya? ¿Estará nublado? ¿Estará lluvioso? ¿Estará soleado? ¿Ya? Entonces una vez se me ocurrió hacer que ellos hagamos más o menos un pronóstico del tiempo. Entonces, ¿qué piensan ustedes que va a pasar mañana? Mañana va a llover, mañana va a estar soleado, mañana va a estar nublado. Entonces ahí me iban diciendo lo que ellos pensaban que iba a pasar y yo iba anotando en una tablita, ¿sí? Y al día siguiente comprobábamos qué es lo que había pasado, si es que amaneció lluvioso, amaneció nublado. Entonces ellos se van involucrando bastantísimo en esto y ya van viendo esta tablita de la predicción del tiempo y se entusiasman bastantísimo. Y a la larga nos vamos dando cuenta que el clima es súper variable y que puede cambiar constantemente. Entonces, lo mismo pueden hacer ustedes con los más grandes, ¿sí? Y sacar datos de lo que sucedió. Por ejemplo, el día lunes que pasó, el día martes que pasó, el día miércoles, jueves, viernes, tal vez ellos se pueden llevar la ficha el sábado y el domingo y
luego sacar unos datos. ¿Qué sucedió? ¿Qué días llovieron más? ¿Qué días hizo más sol? ¿Qué determina, por ejemplo, que a veces amanezca soleado? Tal vez hay ciertas características que nos avisan o nos anuncian que está soleado. Entonces, son actividades que, vuelvo y les repito, se involucran todos, trabajan todos y hasta cierto punto nos olvidamos de que existe tal vez alguna dificultad, porque todos se van involucrando y vamos proponiendo cosas en las cuales todos pueden participar y además vamos proponiendo también múltiples formas de presentar las tareas y presentar las actividades y también la evaluación. Esto de los cuadros comparativos que yo les presento aquí, son actividades súper interesantes que pueden ayudarles a darse cuenta si es que han comprendido los estudiantes algún tema, ¿sí? O para iniciar también, miren estas ideas. O estas de aquí, que es la rutina de pensamiento. Ya vamos a hacer una rutina de pensamiento nosotros, ¿ya? En este, por ejemplo, comparamos. Ahí está una niña, un niño. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Ya? Entonces los niños van viendo, todo esto va marcando. Pueden hacerlo a través de escribiendo o también lo pueden dibujar ellos, no hay ningún problema. Y ¿qué hemos aprendido? Al final ellos ponen qué hemos aprendido. Marcan en qué se parecen. En qué se parecen, miren, ojos, boca, cara, pies, pelos, tanto de los unos como los otros tienen dedos, brazos, piernas, ¿ya? ¿Y en qué se diferencian? Aquí van viendo el pene, la vulva, ¿sí? Ahí han puesto algunas opciones. ¿Y qué hemos aprendido? Que las niñas y los niños son casi iguales. Miren ustedes ese aprendizaje. Qué bonito que ellos mismos vayan viendo lo que van aprendiendo, ¿sí? Comparar y contrastar. Comparar entre un mercado y un supermercado. Miren en qué se parecen, igual en qué se diferencian y qué hemos aprendido. Ya, son cuadros comparativos. Las rutinas de pensamiento son súper chéveres porque nos ayudan a marcar el inicio del aprendizaje. Por ejemplo, veo que me va a enseñar la profe o el profe la prehistoria, ¿sí? La prehistoria. ¿Qué pienso sobre la prehistoria? ¿Sí? Y me pregunto, ellos ponen aquí todas las preguntas que tengan sobre ese tema, ¿ya? Entonces al docente le va a ayudar muchísimo a saber cómo iniciar, qué hacer y luego se van marcando algunas propuestas que pueden presentar sobre la prehistoria. Digamos, la fase 1 van a investigar, la fase 2 van a elaborar, no sé, tal vez un organizador gráfico, van a presentar tal vez un video explicativo, o sea, darles múltiples opciones para que ellos puedan desarrollar y participar en las actividades. La presentación de tareas y evaluación, de igual manera. O sea, la evaluación dentro del currículo mismo nos plantea que la evaluación puede ser tan diversa, o sea, no necesariamente tiene que estar marcada en unas preguntas, en una estructura, en una evaluación, la pregunta 1 hasta la 10 o hasta la 5, sino que puede ser diversa, ¿sí? Entonces, ahí podríamos hablar y de hecho se plantea que puede ser un collage, que puede ser un dibujo, que puede ser una exposición, ¿sí? La idea es que nosotros demos esta flexibilidad a nuestros estudiantes y sobre todo, y mejor dicho a todos, y en los cuales los chicos que tienen estas dificultades del aprendizaje, estas necesidades educativas especiales, se sientan parte del grupo y no se sientan como que tienen alguna dificultad, sino que las tareas y las evaluaciones podría ser una combinación de estrategias o una combinación de propuestas, mejor dicho, en los cuales todos puedan presentarlo de esa forma, no necesariamente una evaluación, un esquema establecido. Adaptaciones de los elementos a los elementos del currículo. Muchas veces, cuando ya hablamos del grado 3 de adaptación curricular, ¿sí? Ahí estamos hablando de que ya necesitamos modificar los elementos del currículo y ahí hablamos, por ejemplo, de los objetivos y de las destrezas, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que habrá veces que se tenga que elevar y o profundizar una destreza, un objetivo.
Se va a tener que revisar las destrezas, se va a tener que revisar las características y posibilidades, se va a tener que replantear y ajustar, y todo esto se hace a través de analizar y adaptar el currículum. Por ejemplo, en este caso, a ver, voy viendo las respuestas de ustedes, por favor, ¿sí? En este caso, estamos hablando de un estudiante de séptimo de básica, con una edad de 11 años, con discapacidad intelectual, o sea, tiene una inteligencia limítrofe más o menos de 70 CI, del coeficiente intelectual, y su competencia curricular es de un cuarto de educación general básica en el área de matemática. Aquí estamos hablando de qué grado de adaptación curricular. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de adaptación, qué grado de adaptación curricular sería? A ver, ya voy viendo aquí en el Zoom. Veamos qué me dicen acá en el Facebook Live. Ya, mayoritariamente me están diciendo grado 3. Veamos qué me dicen en Facebook Live. Grado 3. Ya, chicos, los que me pusieron grado 3, ¿por qué? A ver, contéstenme el por qué. ¿Por qué ustedes dicen que es grado 3? Por la edad del aprendizaje, dice Doris. Porque su capacidad curricular discrepa de su grado. Muy bien, Doménica. ¿Por qué? Por la discapacidad intelectual, dice Manuel González. Mausita dice, oh, ya se me pasó. Tiene su inteligencia limítrofe, ya. Toca planificar solo para el estudiante, dice Wilson. Por la edad, ya dicen por ahí. ¿Qué más? Por la discapacidad intelectual. ¿Qué más dicen por acá? Grado 3. En Facebook Live también me están diciendo grado 3. Pero díganme el por qué. Por su competencia curricular es de cuarto de básica. Roberto dice por la competencia curricular. Muy bien. Ustedes tienen muchísima razón. Es grado 3. ¿Por qué? Porque el estudiante, ¿sí? El estudiante está en séptimo de básica, ¿sí? En séptimo de básica, pero su competencia curricular es de un cuarto de educación general básica. Y se debe a que tiene una inteligencia limítrofe, ¿ok? Dentro de lo que es alguien me preguntó por ahí, me dice si es que esto es una discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual es cuando hablamos ya que es menos, sino que les puse un ejemplo antes aquí, pero luego dije no, quiero explicarles un poquito mejor y se me ha quedado esta parte, chicos, ¿ya? Pero ahí estamos hablando de que es inteligencia limítrofe. Cuando hablamos de la inteligencia limítrofe, hablamos de que el aprendizaje de este pequeñito va a ser bastante lento, ¿ok? Entonces, hablamos de grado 1, grado 2 de adaptación curricular cuando la competencia curricular de este niño, ya, a pesar de presentar dificultades en el aprendizaje o alguna discapacidad física, su competencia curricular es apropiada al grado que cursa, ¿sí? Pero hablamos de grado 3 cuando su competencia curricular no va acorde con el grado en el que se encuentra. Está en un séptimo de básica, pero su competencia curricular es de cuarto. Y vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, en lectura y escritura de cifras. Digamos que, como habíamos visto en el séptimo de básica, la lectura y escritura de números hasta 7 cifras. Digamos que los niños aprenden aquí lectura y escritura de números hasta de 7 cifras, ¿sí? Pero si mi niño tiene una competencia curricular del cuarto de básica, hablamos de que necesariamente, es súper necesario adaptar, ¿sí? La destreza y el objetivo para el cuarto de básica. Es decir, cuando hablamos de modificar la destreza y el objetivo, no es que yo de la nada la cojo y la modifico. Eso yo no puedo hacer porque el currículo no lo puedo cambiar. Pero sí es sumamente importante bajar el nivel hasta el nivel que le corresponde al niño y poder trabajar simultáneamente con mis niños de séptimo y con mi niño que tiene la competencia curricular del cuarto de básica, ¿ok? O del tercero de básica o lo que haya salido según el informe psicopedagógico, ¿sí? O neuropsicológico integral que le hayan hecho, ¿ok? Y el informe que nos presenta la UDAI.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir al currículo o mejor aún, me voy a ir a las destrezas desagregadas que ustedes siempre realizan a través de su PCA. Voy, verifico la destreza desagregada en el séptimo de básica y retrocedo al quinto. Sí, al sexto, al quinto, llego al cuarto y digo, a ver, mi niño tiene que dar lectura y escritura de números hasta de 4 cifras, entonces voy a trabajar esta actividad. Con los dos trabajo tal vez con base 10, ¿sí? Para trabajar la parte concreta, pero voy adaptando la destreza a lo que realmente necesita y lo que realmente va a aprender mi niño. Entonces, bajar el nivel de complejidad en el área de matemática, en el segundo de básica. Yo les he querido poner un ejemplo, más o menos, de cómo ustedes realizan la destreza adaptada, ¿no es cierto? Cómo bajan el nivel de complejidad. Esto ustedes son expertos porque ustedes son los que desagregan estas destrezas que vienen y forman parte del currículo. Eso no hacemos nosotros las profes de inicial y preparatoria, eso se hace desde el segundo de básica. Destrezas del currículo en la destreza adaptada. Ahí podemos ver, la destreza del currículo es la M212, describir y reproducir patrones de objetos y figuras basándose en sus atributos. ¿Ya? ¿Cuál sería la destreza adaptada? Capaz de escribir y reproducir patrones. Estas dos palabras, describir y reproducir patrones, va a ser demasiado para mi niño. Entonces la destreza adaptada va a ser solo describir, ¿sí? Ya no reproducir, sino solo describir patrones de objetos y figuras basándose en sus atributos, y se pone o sea, referencia M315. Bueno, esta sería la referencia del currículo, ¿no es cierto? Y así es como vamos a ir adaptando. Ya. A ver, entonces chicos, no le voy a poder hacer más grande, qué pena porque no me está dejando compartirles de esa forma. Pero bueno, aquí ustedes tienen un ejemplo mucho más práctico de lo que les trato de decir, ¿no? Por ejemplo, las destrezas con criterios de desempeño desagregadas, ¿sí? Aquí tenemos del segundo grado. O sea, aquí tenemos la destreza, por ejemplo, del cuarto grado, que es la M211, representar gráficamente conceptos y conjuntos y subconjuntos, discriminando las propiedades o atributos de los objetos. Cuando vamos ya desagregando la destreza, vamos quitándole el nivel de complejidad, ¿verdad? Para el tercero de básica, por ejemplo, ya hablamos de representar gráficamente conjuntos, discriminando las propiedades o atributos de los objetos, ¿sí? Entonces, aquí ya vimos que no van a trabajar, por ejemplo, los subconjuntos y no los conjuntos. Y en el segundo grado vemos representar gráficamente conjuntos discriminando las propiedades o atributos de los objetos. Entonces vamos desagregando esta destreza del cuarto de básica y la vamos quitando el nivel de complejidad. Entonces nosotros cuando tengamos que adaptar, digamos que estamos en el cuarto de básica, pero nuestro niño tiene un nivel de competencia curricular del segundo grado, del segundo de básica, entonces vamos a coger la destreza que corresponde al segundo grado para poder trabajar en conjuntamente con el cuarto de básica y el segundo grado de forma adaptada con este niño. De esto hablamos cuando es grado 3, ¿ok? De esta forma vamos adaptando cuando es de grado 3. Justamente aquí tenemos también, por ejemplo, el describir y reproducir patrones numéricos del 0 hasta el 10.000. Ahí está del cuarto de básica. Igual, vamos desagregando en el tercero, vamos quitando el nivel de complejidad para el segundo. Por ejemplo, aquí hablamos de números entre el 0 al 100, ¿sí ven? Y acá hablamos entre números del 0 al 10.000. Entonces, vamos trabajando con mi niño conjuntamente con el cuarto de básica, pero con la destreza adaptada al segundo de básica, que sería su competencia curricular. Y en este momento vamos a hacer una actividad. Esta actividad se llama el paisaje. El paisaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta actividad? Tengan listo una hojita y un lápiz o un marcador. No habría problema. Mientras yo voy hablando, ¿sí? Ustedes van a ir dibujando lo que yo les voy describiendo,
¿ok? Mientras yo voy describiendo, ustedes van a ir dibujando. ¿Listo? Entonces, vamos. Les voy viendo para ver si ya están listos. Eso, muy bien. Ya tienen el lapicito, ¿no es cierto? Ya. Y vamos ahí. Este paisaje tiene dos montañas. En una de las montañas hay una casita. Es un día soleado. Hay un río cerca. Hay dos árboles de pino. Y un niño junto a la casa. Muy bien. Ahí dejan el lápiz a un lado. Si ustedes se fijan, yo les di unas indicaciones, las mismas indicaciones a todos, ¿no es cierto? A todos les di las mismas indicaciones. Pero cuando yo vi los dibujos, veo un montón de cosas diferentes, ¿sí? Los arbolitos están dispuestos de forma diferente, la casita está dispuesta de forma diferente, el sol, las nubes, hay unos que han puesto las nubes, otros que no, el río también está dispuesto de forma diferente, ¿sí? El sol, de igual manera, hay quienes incluso le han hecho un marco, ahí veo a Jessica Velarde, un marco, el paisaje, le ha puesto hasta el título, ahí veo de Joana Caiza, de Alexandra Chico, de Charito. Sí nos damos cuenta que cuando nosotros tal vez recibimos alguna información o alguien nos dice algo, lo podemos asumir de forma diferente, ¿no es cierto? ¿Saben por qué pasa eso? Porque somos un mundo diferente, porque tenemos miles de pensamientos y vivencias anteriores que nos hacen ser diferentes. ¿Ya? Que nos hacen sentir diferentes. Entonces me imagino que cuando yo les iba diciendo el paisaje, ustedes tal vez iban recordando, ¿sí? Iban recordando tal vez algo que han visto, tal vez algo en el pasado, alguien tuvo la oportunidad de estar en el campo por lo menos alguna vez, entonces se les vino todos esos recuerdos. Y es ahí en sus dibujitos donde se refleja precisamente todo ese interior, todo lo que llevamos dentro. Y es así como nos damos cuenta que cada uno de nosotros es un mundo diferente, ¿verdad? Cada uno de nosotros ve la vida de forma diferente. Y es así precisamente como pasa en nuestras aulas. Cada uno de nuestros niños es un mundo diferente. Cada uno de ellos interpreta las cosas de forma diferente, entenderá las cosas de forma diferente, y es ahí donde los docentes tenemos que estar siempre dispuestos a apoyarles, ayudarles, darles la manito y ser su apoyo, su comprensión y su amigo. ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, ¿cómo vamos a plasmar esto de las adaptaciones curriculares? Sí, ya, ahí estamos ¿dónde estamos nosotros en este momento? Abajo de lo que ustedes hacen la planificación, de lo que hacen la planificación de la unidad didáctica, ustedes tienen el apartado de adaptaciones curriculares, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, estimados docentes? A ver, ¿cómo vamos a ir
poniendo o cómo vamos a ir plasmando la adaptación curricular dentro del formato de planificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, tenemos que especificar la necesidad educativa especial. Digamos, yo soy profesor de matemática, mi niño tiene discapacidad intelectual. ¿Cuál será la necesidad educativa especial que mi niño tiene para este tema o para esta unidad didáctica dentro del área de matemática? Vamos a ir delimitando, ¿sí? Quiero que ustedes comprendan algo. La necesidad educativa especial no es la discapacidad. Es decir, yo aquí no tengo que poner discapacidad intelectual porque eso ya capaz yo lo sé, ¿sí? Lo que yo tengo que delimitar en este punto es cuál es su necesidad educativa especial, que resulta de su discapacidad, obviamente. Entonces, si en esta unidad didáctica vamos a hablar de la suma, probablemente mi niño no sepa sumar, entonces la necesidad educativa especial de mi niño es precisamente adquirir los conceptos matemáticos de la suma, ¿sí? O de lenguaje, o de expresión, o de lo que ustedes vayan viendo de la individualidad de su estudiante, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad intelectual, las necesidades educativas especiales serían prioritariamente de comunicación, ¿sí? De comprensión y expresión, de fluidez y ritmo, por ejemplo. Cuando hablamos de habilidades de necesidades educativas especiales en cuanto a las habilidades cognitivas, por ejemplo, dificultad en tareas intelectuales, obviamente le va a costar aprender a sumar, le va a costar aprender a restar. También va a presentar dificultades o necesidades educativas especiales socioafectivas, ¿sí? En donde él va a tener, por ejemplo, dificultad tal vez para relacionarse, baja autoestima, ¿sí? Falta de iniciativa también. Entonces hay que trabajar en eso. Necesidades educativas especiales en cuanto a su autonomía, por ejemplo, a su individualidad. Ellos, por lo general, cuando no han sido bien estimulados, por lo general son bastante dependientes, entonces hay que trabajar esto de la autonomía. Y en cuanto a áreas específicas, van a tener algunas necesidades educativas especiales que nosotros tenemos que ir verificando e ir trabajando conjuntamente con la familia, conjuntamente con los profesores de otras áreas, con el profesor tutor, en fin. Aquí en esta parte vamos a poner la destreza o las destrezas con criterios de desempeño que vamos a trabajar, pero las adaptadas, ¿sí? Es decir, la que yo considero que el niño tiene que trabajar en relación a su competencia curricular. En esta parte yo voy a poner las actividades de aprendizaje que vamos a desarrollar con mi niño, con mi estudiante, para alcanzar las destrezas con criterio de desempeño adaptadas. Aquí voy a poner los recursos que necesito, todos los recursos que necesito. Aquí voy a poner la evaluación, es decir, los indicadores de evaluación que voy a evaluarle al niño y qué técnicas e instrumentos de evaluación, ahí se me ha ido evaluación voy a utilizar, ¿sí? Entonces ahí yo puedo aprovechar en poner las técnicas que son tan variadas de evaluación, que puede ser desde la observación, ¿sí? Con instrumentos de evaluación como por ejemplo la lista de cotejo, la escala descriptiva, no sé, lo que ustedes vayan a utilizar para poder evaluar a su estudiante o a sus estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿sí? En observaciones de la planificación, ustedes deben poner ahí que van a trabajar la planificación de forma adaptada, ¿sí? Para el caso o los casos que ustedes tengan con necesidades educativas especiales. Ahora quiero enseñarles. Ahí está la ficha de detección de las necesidades educativas especiales.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si el docente presume la existencia de una necesidad educativa especial, debe primero llenar la ficha de detección de las necesidades educativas especiales y en caso de ratificar la necesidad de evaluación psicopedagógica, se debe remitir el caso al DESE o la autoridad institucional para la debida intervención. Entonces, el DESE o la autoridad institucional revisa la información y descarta la existencia de algún valor socioafectivo que haya influido en el desempeño del estudiante, porque eso puede pasar, que sea alguna situación adicional y se presume algo, pero no necesariamente lo es. En caso de persistir la necesidad de evaluación pedagógica del estudiante, la autoridad institucional solicita por escrito, correo u oficio a la UDAI del distrito con copia al DESE para que proceda a realizar la evaluación psicopedagógica. Eso ya le corresponde al DESE cuando ustedes ya presentan esta ficha de detección, ¿no? Entonces, ustedes hacen esta ficha de detección y van viendo, se va analizando, por ejemplo, los conocimientos y el aprendizaje de forma general, ¿ok? Se va evaluando, por ejemplo, la atención, ¿sí? ¿Cómo va con la atención este niño o esta niña? El nivel de hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Ustedes tienen que ir poniendo sí o no de lo que hayan ustedes observado. En este caso también puede ser de lo que les vaya comentando la familia, por ejemplo. El nivel conductual, ¿sí? ¿Cómo va con su conducta? Eso necesariamente al momento también nos va a tocar preguntarle a la familia. Aquí vamos poniendo observaciones extra que nosotros podamos adicionar al caso, ¿sí? Es decir, no sé, lo que ustedes hayan visto según las particularidades de su estudiante. Ponen el nombre del estudiante y ponen el nivel, la firma del docente, el sello de la institución, nombre del docente, la firma y el sello de la institución. Esta es la ficha de detección de las necesidades educativas especiales. No es adaptada para los más pequeñitos, por favor. Esto es para los grandecitos, es decir, no es para inicial y preparatoria. Yo tengo otra ficha que es precisamente para inicial y preparatoria. Esa es un poquito más compleja realmente. Ya les abro en este momento para que ustedes la puedan ver. Esta es la ficha de detección de las necesidades educativas especiales para lo que es inicial y preparatoria. Nosotros vamos haciendo esta detección a través de los ámbitos, ¿ok? Entonces vamos detallando, por ejemplo, qué dificultades hemos observado en identidad y autonomía, qué necesidades hemos detectado, ¿sí? Y cuando hayamos hecho eso, nosotros vamos a ir poniendo las respuestas de adaptación según lo que nosotros hayamos detectado, ¿sí? Pero lo primero que hacemos es esto, ir viendo qué dificultades según cada ámbito, yo lo he hecho por colores, ¿sí? Por ejemplo, ahí tengo el de convivencia, y así lo fui haciendo por colores para irlo llenando en base a lo que nosotros como docentes hemos observado. Por lo general, el periodo de adaptación a nosotros nos sirve bastantísimo para observar un montón de cosas en los pequeñitos y es de ahí donde tenemos que actuar. En la parte de observaciones igual colocamos las observaciones extras que nosotros hayamos visto en los pequeñitos, el nombre de la docente, la firma y el sello de la institución. Eso en cuanto a lo que es inicial y preparatoria. ¿Sí? Esta es una ficha un poquito más compleja de trabajar, sí sería de hacerles un taller para explicarles esto realmente porque es más compleja que la anterior solamente va llenando sí o no, porque esta ficha de detección pasa primero por una evaluación previa del periodo de adaptación, entonces se trabaja de esa manera y luego ir llenando estos datos es un poquito complejo. ¿Sabe por qué les digo? Porque en el caso de inicial y preparatoria, por lo general, la UDAI no les hace todavía evaluaciones psicopedagógicas. No sé si les ha pasado. Nosotros remitimos el caso al DESE, pero el DESE no es que actúe con tanta prontitud como con los niños de la escuela. Entonces es un inconveniente. Muchas veces nos toca trabajar a las profes de inicial y preparatoria de una forma un poquito más de responsabilidad nuestra. Aquí les tengo el formato, ya les voy a enseñar el formato del informe de caso. Este formato no es una camisa de fuerzas, ustedes lo pueden ir adaptando a lo que ustedes vean. Ahí están los datos informativos completitos del estudiante. Es decir, cuando yo llené la ficha de necesidades educativas especiales, después de eso yo tengo que hacer este informe, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este informe, pongo los datos del estudiante tal cual,
Pongo el motivo de derivación del docente al DES, entonces siempre traten de poner presumiblemente, ¿sí? He notado bla, 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 bla. Ustedes van poniendo ahí, ¿sí? Aspectos relevantes de la familia. Eso es sumamente importante, con quién vive el estudiante, existe colaboración, hay problemas familiares, casos de vulnerabilidad, todo eso. En el desarrollo académico, ¿cuál es el promedio general? Las materias con buen rendimiento, materias con bajo rendimiento, hábitos de trabajo, cumplimiento de la tarea. Ustedes van poniendo aquí lo que ustedes consideren relevante e importante que vaya en ese informe para que realmente el DS o la UDAI reconozcan que es una situación que requiere revisión, que requiere tal vez una evaluación, ¿sí? Aquí se va poniendo, miren, los niveles de competencia curricular. Aquí ustedes solo van llenando, verán. Dice, el 1 es para preparatoria, ¿sí? Primer grado. El 2 es para educación elemental, aquí viene el segundo, tercer y cuarto grado. El nivel 3 es básica media, quinto, sexto y séptimo. El cuarto es básica superior, octavo, noveno y décimo. El quinto es bachillerato, primero, segundo y tercero de bachillerato. Entonces, ¿qué van haciendo ustedes en este informe? Solamente van poniendo, digamos, en matemática, digamos, otra vez volvamos al séptimo de básica, ¿ya? Mi niño está en séptimo de básica, pero en matemática su competencia curricular sí ha de ser de 2. Entonces aquí le pongo el 2, ¿sí? En lenguaje, sí, también ha de ser nivel 2. Le pongo aquí el 2. En historia, estudios sociales, bueno, como les digo, ustedes van adaptando según su nivel educativo, ¿no? Ustedes saben más que yo de esto. En ciencias naturales, igual. Si es que está en un primero de bachillerato, mire, ¿ya? En un primero de bachillerato, en ciencias naturales no le voy a poner 5 porque su nivel de competencia curricular es menor. Puede ser que sea de octavo de básica, entonces aquí, en esta parte del nivel alcanzado, le pongo el 4, ¿sí? Porque el nivel de estándar educativo es de básica superior, le corresponde aquí el 4. Ya ustedes hacen esto, describen el desarrollo comportamental del estudiante, ¿sí? Seguimiento y acciones realizadas e implementadas, saber qué se ha hecho por este niño, qué ha sucedido, recibe terapia, alguien lo ha notado, no lo han notado, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Firman ustedes y ponen el sello, ¿sí? Y este informe de caso, más la ficha de detección de necesidades educativas especiales, le grapan y eso presentan ustedes al DESI. O en el caso del teletrabajo, virtualidad, envían esos documentos a la autoridad y al DESI, ¿sí? Para que ellos realicen el trámite pertinente. De esta forma es como se debe trabajar y ustedes deben realizar este proceso previo de adaptación curricular. Ya cuando les llegue el informe, en cambio ya, digamos si es grado 3, tienen que trabajar conjuntamente con el DESE, porque se trabaja docente y DESE para lo que es grado 3, la realización del DIAC, que va a ser el otro taller que les voy a dar. Y si es grado 1 y 2, pues ya es responsabilidad 100% del docente. Ahí tienen que ver ustedes esas estrategias que permita que todos participen y les sugiero que sean estrategias que no hagan notar precisamente esto, que el niño tal es el problema y que el niño tal es esto y que el niño tal lo otro, ¿sí? Sino que sean estrategias universales en las cuales todos puedan trabajar y todos se puedan beneficiar. Eso sería, en resumen, lo que yo les he querido tratar de mencionar. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Esa ficha de adaptaciones curriculares de detección era para los más grandecitos, para iniciales diferente. Además, que en la mayoría de ocasiones yo no estoy de acuerdo que se haga adaptaciones curriculares en primero inicial, realmente, esa es mi postura. ¿Por qué? Porque el currículo de inicial y primero es integral. O sea, yo una vez quise realizar la adaptación de un niño que tuve con discapacidad intelectual leve, y a la larga me fui dando cuenta, cuando recién inicié, me fui dando cuenta que, o sea, no tenía por qué segregar actividades para él y a mis otros niños hacerles hacer otras cosas, si tranquilamente podríamos trabajar de forma conjunta con él, porque nuestras actividades y nuestro currículo es, o sea, la idea es que se desarrolle todito, de forma integral, o sea, cada uno de los ámbitos. Entonces, personalmente, no le veo
muy coherente hacer adaptaciones curriculares así como en otros niveles, sinceramente. Esa es mi postura como docente, ¿sí? Ahora otros tendrán otra postura muy respetable. Eso sería, estimados docentes. Ya, por ejemplo, aquí dice Diana Maldonado, si ya nos han entregado el DIAC del estudiante de séptimo año y tienen necesidad educativa grado 3, ¿qué hacemos? Entonces ahí, Dianita, te debió haber llegado en el informe, perdón, el nivel de competencia curricular. Eso necesitamos saber, eso es obligatorio, eso tiene que estar en el informe de la UDAI. Tiene que estar ahí el nivel de competencia curricular. Entonces, léele bien, Diana, ¿sí? Y ahí te debe decir, claro, está en séptimo de básica, pero ¿y si tiene una competencia curricular del segundo de básica? Entonces, ahí es cuando tú debes empezar a adaptar, pero con ayuda, por favor, del DS. Es un trabajo en equipo. Tienen que trabajar juntos para lograr las adaptaciones curriculares. Ahora, si no lo tienes, tampoco es pretexto para no hacerlo, ¿sí? Porque el niño necesita respuesta. Necesita respuesta a esas necesidades educativas especiales y hay que hacerlas. Como te estoy mencionando, ¿no? Ir viendo, si tiene el segundo de básica, ir viendo las adaptaciones, digamos, las destrezas del segundo de básica, ¿sí? Pero trabajar en conjunto con el mismo nivel. Es decir, si estoy trabajando con tales niños, la suma de 3 cifras, pero con mi pequeñito estoy trabajando las sumas de 2 cifras, pero al mismo tiempo vamos trabajando lo mismo, pero con diferente grado de complejidad. Eso sería en conclusión, la diferencia. ¿Sí? Eso es adaptar. A ver, funciones básicas es para saber si el niño está presto para ya o sea, está presto para adquirir la escritura y la lectura, o sea, para la enseñanza de la escritura y lectura. Entonces, aconsejable para mi criterio que se lo aplique al final del primer año de preparatoria, primer año de educación básica. Ese es mi criterio personal, para ver si está apto para el segundo de básica. Ese es el objetivo. Y ahora, el inicial y preparatorio tenemos que desarrollar las funciones básicas todo el tiempo. Ese es nuestro trabajo y esa es nuestra tarea. Ahí están todas las destrezas para el desarrollo de lo que son las funciones básicas, ¿sí? Y luego ya ustedes cuando estén en un segundo de básica desarrollarán todo lo que tiene que ver con precisamente la lectura y la escritura, porque ustedes son expertos en eso. A ver, Bairito. Dice, por favor, si tengo un estudiante de segundo de BGU y su nivel curricular es de básica elemental, ¿qué destrezas utilizo? En este caso, la destreza de segundo de BGU, por más que realice la desagregación, el estudiante no logra ese aprendizaje. ¿Puedo utilizar destrezas del nivel inferior? Sí, claro. Si es que ves que no lo logra, te va a tocar utilizar destrezas de un nivel inferior. Sí, sí, sí. Eso es, lo que pasa es que tú tienes que ir viendo eso porque tú eres la que estás ahí in situ en el campo de batalla y probablemente la evaluación no fue bien enfocada, ¿sí? Moniquita, yo pienso que el niño debe tener una discapacidad intelectual ya moderada. Estamos hablando ya de algo un poquito más complejo. Da prioridad a trabajo sumamente concreto, ¿sí? Y con actividades para que el niño pueda desenvolverse en la vida diaria. Es decir, digamos, trabajar tal vez con billetes de juguete, ¿sí? O sea, te va a tocar un trabajo mucho más personalizado, porque si es un caso, mira, bastante complejo de los tantos que tenemos en educación, ¿no? Bastante complejo. El nivel de competencia curricular es abismal. Entonces, te va a tocar hacerle mucho más personalizado, ayudarle de esa forma y trabajar conjuntamente con la familia, como te menciono, en lo que son actividades en las cuales el chico pueda desenvolverse en la vida. Ya, eso sería, chicos. La verdad es que tengo medio trabado el computador y no puedo ver bien los mensajes, pero en todo caso espero que haya quedado bastante claro. Igual cualquier duda, cualquier inquietud, siempre estoy a la orden.